Aleluya. Comenzando en la marca 24. Amén. 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 Gracias, Carlos. Me puse los zapatos. Bonitos zapatos. Míralos, espera un poco. Déjame ver qué lleva puesto Marcus. Marcus también se puso unas zapatillas de aviador. Sí, Señor. Tenemos un espíritu de zapatillas voladoras aquí arriba. Amén. Aleluya. Amigo, gracias por eso. Hombre, lo agradezco. Aleluya. Eres una bendición. Gloria a Dios. Santos, vamos a entrar a hablar un poco. Mientras hablaba de la caída de Jerusalén, el Altísimo me pinchó y me dijo que había olvidado algo. Por eso regresaré. Hoy hablaremos de eso. No debería tardar mucho. Amén. Pero va a ser realmente. Amén. ¿Qué puedo decir? Informativo, educativo y muy espiritual. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Veamos entonces el caso de Mateo de 24 años. Y ya hablaremos de ello. Creo que esos son todos los anuncios que tengo. Agon, si alguien tiene algo más, ministro Sam, ¿tiene usted algo? Amén. Malvo, ¿algo? Agon. Así que vamos a entrar. Brian, ¿tienes algo? Agon, vamos a entrar. Aleluya. Recuerda conseguir tu música PMG. Aleluya. Adelante, descárgalo. Consíguelo porque hace calor, tío. Tenemos cosas buenas para la gente. Así que adelante, consíguelo. Amén. Lea Simón, amén. Tenemos tanto, Dios, una voz, pasión, Dios, señorita Chancelia, la luz, Dios. Ahora podría olvidar a alguien, Dios, aleluya. Tenemos joyas del reino, Dios, aleluya. Y así consigue tu música, hombre, va a empezar, aleluya. Déjame ver qué más hay aquí, Mateo 24, versículos 1 y 2, vamos allá. La Biblia dice, y Jesús salió y se fue del templo, y sus discípulos se acercaron a él, con el propósito de mostrarle los grandes edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis acaso todo esto? De cierto os digo que no quedará en este lugar ni una sola piedra sobre otra, que no sea completamente destruida y derribada. Aleluya. Padre, bendice tu palabra. Danos habilidad, entendimiento, sabiduría, revelación. Por estos últimos días, en el nombre de Jesús, amén. Así que cubrimos la caída de Jerusalén, pero el Altísimo quería que volviera. Amén. Y hablar del templo y hablar del mobiliario del templo, amén. Porque son relevantes para lo que está sucediendo hoy, de acuerdo con el texto que tenemos ante nosotros, amén, Yeshua, en Mateo 24. Él dijo que los romanos vendrían y destruirían el templo. Y pudimos ver que eso ocurrió exactamente cuando entraron a la ciudad con el general Tito. Y Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los discípulos estaban como admirando el templo que Herodes había construido. Y decían, hombre, mira esto. Es hermoso, es grandioso. Mira las piedras, mira todo. Y Jesús les dijo, no se equivoquen. Llegará un momento en que todo esto será derribado. Y ellos simplemente no podían verlo, no podían entenderlo. Porque algunas de las cosas que Dios hará, cuando te dice que las va a hacer, hará cosas que no creerías, como dice, ojo no vio. ¿Quién diría realmente que cerrarían toda la economía por la pandemia del coronavirus? ¿Quién diría que estarían derribando estatuas confederadas por todo Estados Unidos? ¿Quién diría que un solo hombre, George Floyd, sería responsable de la igualdad racial y la justicia en todo el mundo? ¿Ves? Nunca sabemos las cosas que Dios va a hacer. Porque lo limitamos. Lo limitamos por lo que pensamos y vemos, pero Dios hace más de lo que pedimos, esperamos o imaginamos. Él le dijo, mira, estas piedras van a desaparecer. Y ellos ni siquiera podían imaginarlo, pero sucedió. Y vimos cuando los romanos sitiaron, amén, la ciudad, vimos todo eso, ¿verdad? Pero lo que no les conté es que en el templo había muchísimo oro y tanta plata por todas partes. Había tanto dinero y tesoro en el templo. Y tú preguntas, ¿por qué? Porque los hebreos eran uno solo en ese entonces. Y lo que hacían, sin importar en qué nación vivieran, sin importar el país, el estado o la región del mundo en la que estuvieran, ¿adivina qué? Ellos apoyaban a su propia iglesia. Ellos respaldaban su religión y su estilo de vida. Apoyaban a su Dios. Podían estar haciendo cualquier cosa sin importar si era en Europa o en África, pero cuando llegaba el momento, siempre enviaban sus diezmos, siempre enviaban sus ofrendas,
siempre enviaban su apoyo a la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y eso ya lo hemos cubierto antes. Y de hecho, Agot, el pueblo de Yah, nuestro pueblo, era rico. ¿Está bien? Eran ricos. La cabeza, no la cola. Arriba y no abajo. Se trata de los prestamistas, no de los prestatarios. ¿Le parece bien así? Uno en la iglesia, en el ámbito de la religión, en los diversos asuntos eclesiásticos, uno. Y así, cuando los romanos llegaron y destruyeron finalmente Jerusalén, como les comenté la última vez, prendieron fuego a toda la ciudad y también prendieron fuego al templo. Pero, ¿qué es lo que le ocurre exactamente al oro cuando está envuelto en llamas? Se derrite. ¿Está bien? Y así, ministro Sam, todo el oro que estaba en el templo comenzó a derretirse en estas cámaras y habitaciones, empezó a derretirse y comienza a derretirse y simplemente cae entre las piedras del templo. Se iba por las grietas y hendiduras, solo oro, simplemente derritiéndose porque estaba en llamas. Era el calor. Muy bien. Cuando los romanos vieron que el oro se había derretido y que no podían entrar y simplemente tomar monedas y lingotes, sino que en realidad estaba en las piedras del templo. ¿Adivina qué le hicieron a las piedras del templo? Las rompieron. Las rompieron. Y se volvieron tan meticulosos buscando estas vetas, estos hilos de oro que podrían haberse endurecido y secado. Inmediatamente después del devastador incendio, los hombres comenzaron a levantar y quitar cuidadosamente cada piedra para buscar ese oro que se había filtrado al derretirse por el intenso calor del fuego. Y los historiadores antiguos relatan esto con detalle. Los soldados romanos destrozaron sistemáticamente todas las piedras para recuperar el resto de oro y de plata. De esta manera estaban literalmente cumpliendo la palabra profética de Yahshua, pues no dejaron ni una sola piedra sobre otra piedra, tal como Yahshua mismo lo había predicho con exactitud 40 años antes, como se registra en el libro de Mateo, capítulo 24. Porque cuando asedias un lugar, no eres tan meticuloso como para no dejar piedra sobre piedra, pero si estás buscando oro, sí lo harás. ¿Ves? Y eso es exactamente lo que hicieron. Lo que nos lleva, amén, a este asunto del muro occidental. Y tengo una foto, amén. Lo llaman el muro de los lamentos en Jerusalén. Y algunos dicen, oye Dios, ellos dicen, hacen la pregunta. Ellos dicen, bueno, si Yahshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra, entonces, ¿qué es el muro de los lamentos? ¿Qué es ese lugar al que la gente va para orar a un Dios? Y afirman que es un muro que quedó del antiguo templo. Bueno, ¿a quién deberíamos creerle? ¿Deberíamos creer en la palabra de Dios, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra? ¿O creemos a los askenazíes, que dicen que esto ahora es de alguna manera un remanente del monte del templo? Les digo, vamos a creerle a Yahshua, ¿verdad? Vamos a creerle a Yahshua. Y muchos historiadores te señalarán y te dirán que ese no es en absoluto el muro del monte del templo. Ese es un muro que los romanos construyeron cuando edificaron una fortaleza llamada Antonia, una fortaleza llamada Antonio. Agot, ministro hormiga presente. Agot. Aleluya. Esa es esa pared. ¿Está bien? Desde entonces los askenazíes se han retirado y dicen, bueno, en realidad reconstruimos el muro. Sí. Porque vamos a creer en Yahshua. Ese muro occidental no estaba allí cuando llegaron los romanos. Lo destrozaron todo para buscar ese oro. Josefo habla sobre el hecho de que, oye Dios, ni siquiera se podía llegar a decir que allí hubiera una ciudad cuando los romanos terminaron su asedio. Y algunos de ustedes tienen esa obra de Josefo que yo uso, las obras completas de Josefo, oye Dios. Y tal vez quiera conseguirla, por cierto, hable con mi familia, con Jay Gray o Joseph Gray, oye Dios. Y Jay Gray se encuentra actualmente en el libro de la guerra de los judíos. Libro 6, capítulo 1, sección 1, donde Josefo dice,
Cuando los romanos terminaron, oye Dios, cualquiera que hubiera estado en la ciudad antes llegaría a ese lugar y diría, ¿dónde está la ciudad? Así de nivelado lo han dejado todo. ¿Están de acuerdo? Simplemente lo destrozaron todo, ¿de acuerdo? Bueno, esto plantea la pregunta, ¿de acuerdo? Y tú dices, ¿qué pregunta? ¿Qué clase de pregunta es esa? Verás, la gran pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con los objetos del templo? De acuerdo. Sabemos muy bien que dentro del templo se encuentran algunos objetos. Hay algunas cosas que Dios le dijo a Moisés que reuniera, que le dijo a Moisés que construyera. Oye, y aun cuando fuimos llevados al cautiverio con los babilonios, la familia de Nabucodonosor y los babilonios, oye, ellos se llevaron los objetos, pero cuando regresamos de Babilonia, Ciro devolvió los objetos. ¿Cómo que qué quieres decir? ¿Él los devolvió? Ellos devolvieron todo. Él devolvió todo, ¿de acuerdo? Y por eso algunos investigadores sostienen que todo se encontraba en el templo. ¿Sabes? Ahora hay un debate que es bastante intenso. Algunos dicen que el arca estaba allí, pero te voy a mostrar algunas cosas en un momento. Aleluya. Así que vamos a analizarlo. Pero había algunos objetos sagrados en el templo, santos, que los romanos pudieron tomar. Josefo pasa a después de que los romanos destruyeron el templo y están regresando a Roma. Y así como en nuestras fiestas paganas, especialmente en Luisiana, celebramos todo con un desfile, carrozas, lanzan dulces, lanzan collares de cuentas, y ya es hora de que los hebreos dejen de ir a esos desfiles de todos modos, porque ese no es nuestro Dios al que ellos adoran. ¿Alguien me escucha aquí? Ellos adoran a Baco, adoran a San Nicolás. Eso no es para nosotros. ¿Alguien me escucha aquí? Muy bien. Los desfiles son para los romanos, son para los griegos, son para los paganos, no son para los hebreos. Y entonces Josefo en sus obras completas regresa a Roma. Recuerden bien que él es un prisionero, o quizás no un prisionero, pero lo cierto es que ahora está con la familia, de acuerdo, de Vespasiano y de Tito. Así que ahora está con la familia y llega a Roma. Y ve que ellos hacen un desfile y él está mirando eso. Y es como que nunca había visto algo así antes. Y nosotros hacemos desfiles donde tenemos remolques y camiones que jalan estas carrozas. Pero en aquel entonces no tenían nada de eso. Así que ellos las cargaban o las llevaban con carretas y ruedas. Pero seguía siendo un desfile. Y construían grandes carrozas. Así que hicieron un gran desfile triunfal para Tito, el general Tito, y para el emperador su padre. Todo esto para celebrar la victoria que ocurrió en Jerusalén, allá en Judea, cuando finalmente cayó nuestra ciudad. Se llamaba el desfile del vencedor. ¿Pueden llegar a imaginarlo? Y en el desfile los romanos hacían que las carrozas contaran la historia de la batalla, diácono. Así que una carroza mostraba la caída del muro de Jerusalén. Otra carroza mostraba a los romanos entrando. Otra carroza llevaba encima a uno de los generales que fue capturado. Tenían a Simón, uno de los generales capturados en la batalla. Otra carroza iba a mostrar, oye, a Dios, el fuego siendo prendido en el templo. Y luego otra carroza, oye, Dios mostraba a los romanos saliendo con algunos tesoros del templo. Me están escuchando, ¿verdad? Aún tenían algunos objetos del templo que el fuego no alcanzó, que los ejércitos romanos finalmente pudieron tomar. Y el historiador Flavio Josefo estaba observando todo lo que sucedía, y en su obra La guerra de los judíos, libro 7, capítulo 5, sección 5, según el relato de Joseph Gray. Si estás mirando tu libro, va a ser la página 757, ya que tenemos el mismo libro, sección 146. Esto es lo que dice Josefo, y voy a leer un poco más allá de eso. Voy a empezar desde el principio, voy a leer un poco más, pero voy a llegar a esta parte. Pero mira esto, solo escucha. Hablando sobre los desfiles, él comentó que la elaboración de estas representaciones de la batalla eran magníficas, sumamente vivas y muy detalladas en lo que respecta a la construcción de las cosas. Que estas cosas mostraban lo que había sucedido a quienes no lo vieron.
Le estaban mostrando al pueblo romano lo que ocurrió en la batalla. Ellos no lo vieron, pero les estaban enseñando cómo era. ¿Está bien? ¿Está bien? 147 dice. En la parte superior de cada una de estas carrozas, de estos desfiles, se colocaba al comandante de la ciudad que había sido tomada y al hombre del lugar donde había sido tomado. Además, a esos desfiles le siguieron las carrozas. Se transportó una gran cantidad de barcos, embarcaciones de madera de diversos tipos y el resto del botín en abundancia. Miren esto, aquí vamos. Ahora voy a llegar a eso. Pero para aquellos que fueron tomados en el templo de Jerusalén, espera, algunos despojos, algunos objetos fueron tomados de nuestro templo. Sí, fueron tomados de Jerusalén. Ellos fueron los que más destacaron de todos. Hicieron grandes representaciones de los despojos que se tomaron de Jerusalén. Eso es lo que se tomó de Jerusalén. Esto está bien, amigos. ¿Qué se tomó de nuestro templo? La mesa dorada, ¿verdad? La que construyó Moisés. La llaman la mesa de los panes de la proposición. El que Dios le dio, el modelo del tabernáculo en el monte Sinaí, el mismo. La mesa dorada. Los romanos se hicieron con él. ¿Hay alguien que me escuche aquí? De su peso provenían muchos talentos. Según él, estaba hecho de oro macizo. ¿Qué otra cosa? El candelabro. ¿Qué candelabro, pastor? Estoy hablando del candelabro de 7 brazos, la menorá, como la llamaban. El que siempre estaba encendido en el templo. El que tenía que arder con aceite de oliva. El que representaba la luz de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios. El mismo que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, el candelabro fue tomado por el romano del templo. Bueno, creo que ya ven lo importante que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Ven? Él dice el candelabro que estaba hecho de oro. Él dice, aunque su construcción ahora era diferente, se veía un poco distinto al que solíamos usar. Él continúa. Él dice, estas lámparas eran 7 en número y representaban la dignidad del número 7 entre los hebreos. Siempre hemos amado el número 7, dice él. En el último de todos los despojos que fue llevado por los romanos, Brent, es la siguiente diapositiva. Josefo dice, el último de todos los despojos que fue llevado por los romanos. Déjame ver si Brent llegó ahí, llegaste ahí, Brent. Aleluya. Es solo un pequeño fragmento de una oración, pero lo voy a leer, dice Josefo. El último de todos aquellos despojos que fue llevado por los soldados romanos fue precisamente la ley de los judíos, la sagrada ley de los judíos. ¿Qué es eso, ministro Sam? ¿Cuál es la ley de los judíos? ¿Qué es la ley sagrada de los judíos? ¿Qué fue exactamente lo que los romanos consiguieron saquear en ese templo? ¿Fueron las 2 tablas? Las que Moisés recibió en el monte Sinaí, los mismos mandamientos. Recuerden, el primero fue escrito con el dedo de Dios y luego él lo arrojó contra el pueblo porque la gente puede hacerte enojar. ¿Se entienden lo que estoy diciendo? Pero Dios hizo que Moisés escribiera otro y ese tenía todas las leyes. Ahora te lo están diciendo, Josefo. Ahora, Brian, escucha. Escucha, Brian. Josefo estaba allí. Él estaba viendo el desfile. Así que él sabía lo que había salido del templo. Él nos está diciendo que la mesa del pan de la proposición estaba allí, que el candelabro estaba allí. Y les voy a mostrar algunas otras cosas porque vamos a ir a Roma en un momento, porque Roma llevó un registro de lo que sacaron de nuestro templo. Oh Dios, ten misericordia. ¿Ven? Y Josefo dice que se llevaron la ley. Sobre la ley. Ahora debes comprender exactamente el lugar preciso donde se custodiaba la ley dentro del templo, ¿sabes? La ley se guardaba en una sala especial que llamamos el lugar santísimo. ¿Alguien me escucha aquí adentro? Y se guardaba en una caja especial. Oh, ustedes, oh Dios, ten misericordia.
Una caja especial, Dios, hecha de madera de acacia y recubierta de oro. Y tenía 2 ángeles en la parte superior, Dios, con las manos extendidas. Y a esa caja la llamaban el propiciatorio, Dios. Y a veces uno entraba al lugar santísimo y mirabas entre los querubines. Y la gloria del Altísimo, la Shekinah, brillaba desde entre el propiciatorio. La ley estaba guardada en esa caja sagrada, Dios, que llamamos el arca del pacto, ¿ves? Y se llama precisamente el arca del pacto porque dentro de esa caja se encontraban las tablas del antiguo pacto, un Dios del primer pacto, aquellas primeras leyes fundamentales del Dios Altísimo que fueron entregadas a Moisés para el pueblo. Josefo relató que de los valiosos despojos que sacaron de nuestro templo sagrado, se encontraban la menorá, el gran candelabro, la mesa de los panes de la proposición y también la ley de Dios. Además, algunos aseguran que los romanos lograron poner sus manos sobre el mismísimo arca del pacto. Muy bien. Así que déjenme seguir aquí. Muy bien. Déjenme seguir aquí. Así que Josefo escribe eso en su famoso libro La Guerra de los Judíos, pero ahora dirijámonos hacia Roma. Bien, entonces Josefo dice que Vespasiano puso todos los objetos sagrados del templo y en un templo que él creó, que era un templo de un Dios falso, el templo de la paz, como él lo llamó. Así que tomó todos los objetos sagrados y los puso en ese templo. Muy bien. Aquí vamos. Muy bien. Estoy tratando de hacerlo todo bien, amigos. Y el Espíritu Santo me está diciendo, salta esta parte y ve a la siguiente. Así que vamos a Roma. Vayamos ahora hacia Roma. Muy bien, dices tú, pastor, excelente. Entonces el historiador Josefo registra que efectivamente se llevaron todos los objetos sagrados. ¿Hay algún registro en Roma de que los objetos sagrados llegaron a Roma? Sí, lo hay. Sí, lo hay. Existe algo llamado el Arco de Tito que está en Roma hasta el día de hoy. ¿Ves? Fíjate bien, si tuviera la lista, la verdad es que no la tengo. Pero un poco después, Vespasiano fue emperador, Tito se convirtió en emperador, su hijo, el general que había derrotado a Jerusalén. Pero después de Tito, el hermano de Tito, creo que se pronuncia su nombre así, si no recuerdo mal. Este de aquí es Domiciano. Vamos a llamarlo el Grande. El Grande finalmente se convirtió en el nuevo emperador. Y eso estuvo muy bien. Así que tienes a Vespasiano, el padre, Tito, el hijo, y el Grande, que era el hermano de Tito y también hijo, Agón. Ahí está. Gracias, Brit. Agón. Ves al Grande ahí en el año 81 a 96 después de Cristo. Muy bien. Así que él es el hermano de Tito. Bueno, después de que Tito reina y muere, el Grande quiere honrar a su hermano. Él construye un arco. En Roma, construido hermosamente, construido de manera grandiosa. Y en este arco, él coloca las grandes hazañas de Tito. Coloca diferentes paneles en esa cosa. Y en el arco ves a Tito montando su carro en el panel del lado norte. Ese es el arco justo ahí. Podríamos ir a verlo hoy si no fuera por el coronavirus, ¿de acuerdo? Pero no podemos ir a verlo ahora mismo, ¿ok? Adelante, tomen algunas fotos, ese es el momento. Y esa es la inscripción. La inscripción simplemente dice que es una dedicatoria del Senado y del pueblo de Roma, dedicada a Tito y a Vespasiano, su padre. Y justo en ese lugar podrás ver claramente la imagen de Tito. Todo eso se encuentra situado justo en la parte de abajo de la obra. Si miras hacia arriba en el arco, ese es Tito en el centro sentado en su trono. Él es el emperador. Bien, dame otra. Esto de aquí. Se trata de uno de los paneles que están en el arco y que podrías ir a ver en el día de hoy. Y Big D decidió colocar ese monumento justo ahí porque representaba uno de los logros más significativos de Tito. Él fue quien destruyó Jerusalén y se adentró en el templo sagrado. Y se llevó los objetos del templo de Dios. Ahora, puedes mirar eso claramente y ver la menorá justo ahí.
Puedes ver los 7 candelabros y hacemos un acercamiento para ti justo ahí. Oye, Dios mío, mira, eso es de nuestro templo sagrado. Los soldados romanos se llevaron el candelabro que Dios mismo le entregó a Moisés. Brent, ¿qué más cosas tienes para nosotros? No solo se llevaron el candelabro. Esa es la mesa del pan de la proposición. Está bien, dame otro. Esto de aquí es uno de los paneles que está en el arco que puedes ir a visitar en la actualidad. Y el gran D lo puso ahí porque fue una de las mayores hazañas del emperador Tito. Él destruyó por completo la ciudad de Jerusalén, entró al templo y se llevó todos los objetos sagrados del templo de Dios. Ahora puedes mirar eso con mucha claridad y ver la menorá justo ahí frente a tus ojos. Puedes ver los 7 candelabros y ahí te hacemos un acercamiento. Dios mío, mira, eso que ves ahí es de nuestro sagrado templo. Los soldados romanos se han llevado el gran candelabro sagrado que Dios le entregó a Moisés. Brent, ¿qué más tienes? No solo se llevaron el candelabro, esa es la mesa del pan de la proposición donde guardaban el pan. La misma que los ministros, ustedes sabrían eso. David fue cuando tenía hambre y dijo, ¿puedo comer algo del pan de la proposición? Y le dieron el pan de la proposición. Eso es donde guardaban el pan para Dios. Pero mira esto, regresa, Brin, regresa. Brent está emocionado. No, uno hacia adelante. ¿Ves esos palos que salen de ahí? ¿Está bien? Mira las puntas de ellos. Parecen unos cuernos reales, ¿verdad? Estos de aquí son unos cuernos muy especiales, ¿de acuerdo? Cuernos que se guardaban cuidadosamente en nuestro tabernáculo. Cuernos que se tocaban en ocasiones muy especiales y querían conservar el recuerdo para que el pueblo nunca lo olvidara. Mira, Josué tenía una ciudad que tenía que rodear varias veces. Y en el 7º día Dios le dijo a Josué, da un grito y toca los cuernos. Y cuando él tocó los cuernos, los muros de Jericó se derrumbaron. Josué dijo, nunca nos vamos a deshacer de estos cuernos. Vamos a conservar estos cuernos para siempre junto al tabernáculo. Vamos a conservarlo. Y cuando construyeron el templo, ¿adivina qué pusieron dentro del templo? Los cuernos que se tocaron en la caída de los muros de Jericó. Eso en ese templo da credibilidad y prueba a nuestra historia. Y que todo lo que ha hecho el Altísimo no son solo historias, no son solo leyendas, no son solo cuentos, es absolutamente la verdad al 100%. Tenemos los artefactos físicos para probarlo, que son los cuernos de Jericó. Sin embargo, hay quienes aseguran que hubo un artefacto antiguo aún más grande, que fue trasladado. Y ese sagrado artefacto era en realidad la mismísima Arca de la Alianza. Como puedes ver, notarás que al mirar la menorá, esta se encontraba colocada justo encima de lo que parece ser una caja de madera. Y la caja era transportada por unos postes. ¿Ves los postes que salen de la parte inferior de eso? Hay quienes dirían eso. Algunos dicen que los romanos no solo se llevaron la menorá, no solo se llevaron los cuernos de Jericó, no solo se llevaron la mesa de los panes de la proposición, sino que también se llevaron el arca. Ahora, sabemos que se llevaron las tablas, las leyes de Dios. Eso es lo que dice Josefo. Pero hay quienes van aún más lejos y dicen que no solo eran las leyes lo que estaba en la caja, se llevaron la caja misma, ¿ves? Usted me dirá entonces, pastor, me pregunto si hay alguna otra información que corrobore exactamente que se llevaron la caja. Me encontré con un ejemplar de este libro publicado en el año 2019. Se llama La Iglesia de Letrán en Roma y el Arca de la Alianza y fue escrito por Ivor Anderson Ofsted. La autora posee un título de doctorado en Historia de la Iglesia. Es profesora en la Escuela Noruega de Teología, en el Departamento de Historia de la Iglesia
y es investigadora principal. Una mujer muy destacada, amén. Y lo cierto es que el libro fue muy difícil de conseguir. Y ahí es cuando sabes que intentan ocultarlo. No hay muchas copias disponibles. Y cuando encuentras una copia va a costar más de $100. Pero igual lo compré. ¿Entiendes lo que digo? Porque marcadores, lo que sea que estén ocultando, yo quiero verlo. Ahora, puede que puedas conseguir una copia en formato ebook por unos $25. Puedes hacer eso, pero no vas a tener la copia física. Yo necesito la copia física, ¿de acuerdo? Por si acaso le pasa algo a estas computadoras, quiero poder entregarle eso a Mara, Grace y Annalise, todos mis libros. ¿Entiendes lo que digo? Y entonces, este libro, mira esto, afirma, diácono, este libro de aquí, escrito en 2019. Estoy asombrado, amigos, porque miren, nuestros 400 años se cumplieron en 2019. Y es como si Dios hubiera dejado un rastro de migas para nosotros diciendo, ustedes son el pueblo, este es su hogar y este es su libro. Déjenme mostrarles dónde estaba su templo y dónde están los artefactos de su templo. Él está dejando un rastro de migas para nosotros, no solo para que recuperemos nuestra verdadera identidad, sino que quiere que recuperemos mucho más nuestro lugar en este mundo, nuestra posición, nuestra abundancia y prosperidad, nuestra relación con Él. ¿Pueden verlo? Pero miren esto. Este libro de aquí, la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma y el Arca de la Alianza. Según lo que este libro afirma categóricamente, durante 600 años la Iglesia Católica ha afirmado estar en posesión del Arca de la Alianza. Durante 600 años han estado diciendo que tenían el Arca de la Alianza. Y esos 600 años son entre el año 1100 después de Cristo hasta aproximadamente el año 1700 después de Cristo. Pero cuando llegaron al año 1700 después de Cristo, mira esto, Chansey, se quedaron callados al respecto, dejaron de hablar. Así que durante 600 años decían, la tenemos, la tenemos, la tenemos. Por 600 años. Ahora, si alguien dice algo por 600 años, Brian, 9 de cada 10 veces, ¿qué pasa? Lo tienen, amigo, lo tienen. Ahora, en el libro, ella misma te enseñó el documento antiguo del año 1100 después de Cristo. Es un tratado que fue escrito por la iglesia. Esta obra se denomina formalmente como Descriptio Lateranus Ecclesiae. No es así. Y es una descripción de la iglesia de Letrán, y eso es lo que es. Y este tratado está describiendo la iglesia que está en Roma. En realidad es la Basílica de San Juan en Roma, ¿de acuerdo? Y ella de hecho te muestra el documento. Ahora bien, el documento se encuentra escrito totalmente en latín, pero afortunadamente en este caso ella nos ha facilitado la traducción del documento, ¿de acuerdo? Ahora, el documento. Ay Dios, me estoy poniendo nervioso, chicos. Esperen un momento. Me encanta la historia. Simplemente amo la historia. Alguien diga detector de historia para Yeshua. Oh sí, vamos a descubrir todo lo que hay sobre nosotros. Bien, mira esto. Mira esto. Lo vamos a leer porque esto está en su libro. No lo tengo, Brent, así que voy a tener que acercarme. Y te voy a mostrar una foto de la iglesia y todo. Todavía está allí en Roma hasta el día de hoy, pero te voy a mostrar otra cosa. En la iglesia de Letrán, que es la capital del mundo. Esta iglesia es especial, Brian, porque esta iglesia fue construida por el propio Constantino, el emperador Constantino, cuando convirtió a Roma del paganismo al cristianismo. Desafortunadamente, todo el paganismo no se fue. Pero él convirtió a los romanos del paganismo al cristianismo, ¿de acuerdo? Pero él construyó una iglesia. Y la majestuosa iglesia de Letrán que él construyó, que es la capital del mundo cristiano, que es la sede patriarcal y la sede imperial. Recuerda, llamaban al Papa Vaticano la Santa Sede. Muy bien. Allí está el trono pontificio de la Iglesia Apostólica.
En ese momento, cuando esto fue escrito, en el año 1100 después de Cristo, esa iglesia era el trono de la iglesia pontificia. Ese era el trono de la iglesia católica. Era importante. Era la iglesia construida por Constantino. Ahora está en un lugar diferente, pero voy a mostrarte el nuevo trono. Te mostraré todo eso, la nueva iglesia y el trono. ¿De acuerdo? Y el altar principal de esa misma iglesia, esa iglesia de la que hablamos, la iglesia de Letrán construida por Constantino, ella va a hablar sobre el altar a partir de este tratado. Bueno, el tratado va a hablar de eso. El altar principal de esa misma iglesia es el arca de la alianza del Señor. En el altar de esa iglesia, dice el tratado, la iglesia católica en el año 1100 después de Cristo está diciendo que el arca de la alianza está en ese altar. Muy bien. Mira lo que dice. De esa misma iglesia es el arca de la alianza del Señor. O para decirlo de una mejor manera, como se suele decir comúnmente, el arca está revestida por dentro y por fuera. Se encuentra totalmente oculta detrás de un gran altar de piedra. ¿Ves? Eso está oculto por un altar que tiene las mismas medidas que el arca de largo y ancho. Está entre 4 columnas de color rojo con algún tipo de material rojizo debajo de un dosel. Muy bien, ahora déjame profundizar un poco más. ¿Puedes ver nuestro altar aquí mismo? Imagina que debajo de él tuviéramos algo oculto. ¿Me entiendes? Esto es lo que están diciendo aquí mismo. Esto es en el año 1100 después de Cristo. Están diciendo que el arca fue escondida. En esa iglesia en particular, justo frente al altar. ¿De acuerdo? Ahora bien, la iglesia católica sostiene muchísimas cosas, ¿verdad? Dicen muchas cosas, pero realmente continúa. ¿Estás de acuerdo con esto? Sigue adelante. Sam, no te detengas ahora, ¿sí? Y tengo que, espera un segundo. ¿Estás de acuerdo? Esperar. Aleluya. Pero espera un momento. De verdad creo que esto es algo realmente bueno. En aquel momento, la Iglesia Católica promulgó una doctrina. Esta doctrina se llamó Translatio Templi. Translatio Templi. Mira, Brent, lo entendí perfectamente porque ellos creen firmemente en la doctrina de la Translatio Templi. ¿De acuerdo? Es un concepto muy importante. Esta frase en latín, Translatio Templi, se refiere a la transferencia del templo. Pero a decir verdad es exactamente lo mismo. Los antiguos romanos creían en el proceso de transferencia del templo. Ellos creían que la gloria había abandonado a Israel, que el templo sagrado había sido destruido y que el favor divino se había ido para siempre. Creían que el favor se había ido de un templo y había llegado a otro templo. Hombre, ni siquiera sé si me están escuchando aquí adentro. Ni siquiera lo sé. Ustedes ni siquiera me están escuchando, hombre. Les he estado diciendo sobre un cambio que viene y le pido a Dios que hayan estado escuchando. Porque la Iglesia Católica entendió cuándo ocurrió su cambio. Ellos creían en esta doctrina, la doctrina de la transición de Dios, el cambio de los templos. Y entonces su doctrina de la transferencia del templo decía lo siguiente: esto es una clara señal de que Dios ha abandonado por completo a los hebreos, visto en el hecho de que su templo sagrado está destruido. Además, todos los enseres, incluyendo el arca de la alianza, fueron tomados de su templo y ahora se encuentran en nuestro propio templo. La gloria se ha ido de ellos y la gloria ahora es nuestra. Esa era precisamente su doctrina. Entendieron el cambio, ministro Ant. ¿Lo puedes ver ahora? Bueno,
Ahora, en 1308, voy a poner algunas fechas ahí arriba para ustedes. En 1308, esa iglesia de Letrán, San John Church, estalló en llamas. ¿Está todo bien? Cuando aquella iglesia se incendió, aquellos sacerdotes saltaron dentro para salvarla. Lo que se escondía debajo, en todo momento. Subieron allí y se llevaron, me refiero a que se llevaron todo lo que habían metido allí y lo trasladaron a la capilla de San Tomás. Bueno, y allí se colocó el arca. Eso es lo que dicen. Ahora bien, esto demuestra que el arca fue colocada allí. Esto es buenísimo. Te lo digo, esto es bueno. Esta historia es buena porque vamos hacia algún lado. Evidencia de que el arca fue colocada entonces. Dice que los judíos ahora, no puedo decir si eran los askenazíes o si eran los verdaderos de nosotros. Pero en 1308 los judíos vinieron y fueron a San Tomás para poder ver el arca de cerca. Incluso puedes consultar Wikipedia hasta el día de hoy y encontrar una referencia histórica y una cita del rabino Eliezer ben José. Y esto es precisamente lo que el texto relata. El rabino Eliezer ben José declaró formalmente que tuvo la oportunidad de ver en Roma el propiciatorio que pertenecía al antiguo templo. Había una mancha de sangre en él. Y al preguntar le dijeron que era una mancha de la sangre que el sumo sacerdote había rociado allí en el día de la expiación. Hay gente que lo ha visto, hombre. Lo vieron en 1308. Así que te doy un registro del año 1100 después de Cristo de la Iglesia Católica. En 1308 lo rastreamos hasta San Tomás. Tenemos a un rabino que dice que lo vio allí. Él vio el propiciatorio ahí adentro. ¿De acuerdo? Pasando al año 1661, un reconocido arqueólogo afirmó haberlo visto con sus propios ojos. Se trataba de Famino Nadius. Él inspeccionó personalmente y con gran detalle la estructura del arca y manifestó formalmente que esta pieza definitivamente no era de construcción romana. Dijo, esto no es de nosotros. Claramente esto no nos pertenece en absoluto. Esto se origina en un sitio que es totalmente distinto a lo que conocemos. Mira, y en el año de 1745, el Papa Benedicto XIV, pues bien, en aquel año de 1745, según los registros históricos, bien. Él fue a, creo que es la iglesia de San Juan, y voy a revisar el libro para asegurarme de eso. Pero fue a San Juan. Puede que lo hayan trasladado de nuevo a San Juan. Fue a San Juan y retiró los objetos, el arca de la alianza, los cuernos, la menorá, el pan de la proposición. Y algunos incluso dicen que tenía las varas de Aarón y las varas de Moisés. Así que no lo sabemos. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero sabemos que esconden algo debajo del Vaticano donde no dejan que nadie baje. ¿Ves? Él se llevó todos los objetos. Muy bien, esto ocurrió en el año 1745 y nunca más se supo nada de ellos, ¿de acuerdo? Nunca más se volvió a saber de ellos. ¿De acuerdo? Tanto esta autora en su obra como muchos otros historiadores sostienen que el arca permanece resguardada y ubicada justo bajo el actual altar mayor de la Iglesia Católica. En ese momento, San John era el lugar. La Basílica de Letrán era el lugar donde el Papa celebraba sus misas privadas. Ese ya no es el lugar. Consiguieron otro lugar, San Pedro, calle, Plaza de San Pedro, Basílica de San Pedro. Te voy a enseñar algunas fotos de eso. Brent, mira eso. Esa es la Basílica de San Pedro, ubicada en la Ciudad del Vaticano. Mira eso. Brent, enséñales de nuevo. Vamos, mira eso. Esa es la iglesia, San Pedro. Ahí es donde un papa celebró misa. Vamos, enséñanos esa cosa llena de gente. Mira eso. Así podrás hacerte una idea de lo grande que es. ¿Está bien? Adelante, Brent. Mira, esa es la parte delantera, Saint Pedro.
¿Está bien? Detente ahí mismo, Brent. Ese que ves ahí es el altar mayor. Ese es el altar mayor, así es como lo llaman. Nadie puede celebrar misa allí, salvo el Papa y los cardenales con su permiso. ¿Ves ese baldaquino ahí? Es un baldaquino de bronce. Mira, cuando Salomón construyó el templo, puso un baldaquino para que el arca siempre estuviera debajo. Hay algunos historiadores que creen que así como cuando el altar mayor estaba en San Juan y el arca estaba en ese altar donde el Papa celebraba misa, que debajo de ese altar en San Pedro representa nuestra sagrada arca de la alianza. Y afirman que el cuerpo de Pedro, está debajo de eso. Y vamos a ver algunas cositas como esa. Pero algunos otros historiadores dicen que el arca se encuentra justo debajo de ese lugar, que todavía la tienen. Usted dirá, pastor, pero espere, ¿no hay un montón de personas que dicen tener esa arca? Como los etíopes y diferentes personas así. Sí, hay un montón de personas que dicen tenerla. Pero déjame darte un pequeño consejo sobre cómo siempre puedes saber qué es un arca. Primero, el segundo libro de las Crónicas de Samuel, capítulo 6. Brian recuerda, David quería llevar el arca de regreso a Jerusalén. Él la quería tanto. Y lo intentó la primera vez y lo hicieron mal. No lo hicieron con los palos. ¿Vieron los palos y el relieve que tenían? No puedes cargar el arca de cualquier manera, amigo. Si te pones a jugar, te las vas a ver feo. Bueno, pusieron el arca en un carro nuevo y el carro se movió un poco y entonces Usa puso su mano sobre el arca. No toques eso. Lo fulminó en el acto. David dejó el arca. Dijo, no vamos a poder traerla. No quiero perder a más gente en el camino. Tenemos que encontrar una solución. Así que David dejó el arca. Y dejó el arca en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y así nos relata la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Le dieron aviso al rey David diciendo, el Señor había bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenecía. ¿Por qué? Todo esto fue por causa del arca de Dios. Lo que no sabes sobre el arca es esto. Donde quiera que esté el arca, será bendecido. Muy especialmente si Dios desea que el arca esté allí. Y si el arca misma quiere estar en ese lugar, quien quiera que la posea será bendecido. Brent, muéstrame esas fotos de San Pedro otra vez. Solo estamos regresando. Donde quiera que esté el arca, será bendecido. Muéstrame las fotos. Donde quiera que esté el arca, será bendecido. Muéstrame las fotos, Brent. Donde quiera que esté el arca, será bendecido. Donde quiera que esté el arca, será bendecido. Especialmente si el Dios Altísimo de verdad quiere su sagrada arca. ¿En qué lugar se encuentra? Ciertamente será muy bendecido. Será verdaderamente bendecido. ¿Tienes alguna idea de cuán inmensamente rica es la Iglesia Católica? Y el Señor bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenecía. ¿Por qué, ministro? Por causa del arca. Etiopía afirmaba tener el arca. Y ese era uno de mis puntos donde yo decía, bueno, podría estar allí, pero cuando lo miras, la bendición del Señor no está. Siempre vas a saber dónde está el Señor.
porque el Señor, Él desborda, Él es rico. Siempre vas a saber dónde está Él. El cielo tiene calles de oro puro, puertas de perla maciza, y siempre vas a tener la seguridad de saber dónde está Él. La casa de Obed-Edom fue bendecida por el Señor y también todo lo que él poseía. ¿Por qué? Por causa del arca de Dios. Cuando David vio eso, hermano, dijo, no. David dijo, voy a ir por esa arca. Voy a recuperar lo que pertenecía a Jerusalén y lo que nos pertenecía a nosotros. Y cuando David fue a buscar esa arca y Salomón construyó ese templo, donde quiera que estuviera esa arca, estaba dentro de ese templo. Era como si todas las riquezas del mundo llegaran a aquel mismo lugar, donde el arca representaba la presencia del Dios Altísimo. ¿Ya ves cómo todo está cerrando este círculo completo para ti? ¿Viste nuestra nación antes de que Roma hiciera lo que hizo? ¿Viste nuestra nación? ¿Viste cómo el oro corría por los ladrillos y bajaba por la ventana? ¿Escuchaste eso cuando te lo conté? ¿Escuchaste la historia de cómo se llevaron el arca? ¿Viste el relieve en el arco, Dios, de Tito, Dios? ¿Viste cómo cuando Roma lo obtuvo, algo cambió en Roma? ¿Ves los edificios? Está muy bien, pero espera. Fíjense bien porque ustedes no saben lo increíblemente rica que es Roma. Veamos algunas fotos de Roma. Tengo unas fotos. Y luego pondremos un video musical. Les mostraré algo con música de fondo. ¿Ves eso? Se trata de una hermosa carroza dorada. Eso es oro de verdad en esa cosa. Eso es oro de verdad en esa cosa. ¿Sabes cuánto cuesta el oro? Puede costar $1,700 u $800 la onza. Es solo una tuerca en esas ruedas. Esta cosa hoy, justo aquí, con todo ese oro encima, podría valer millones, si no es que 1,000 millones, y ni siquiera lo están usando. Eso está guardado en algún lugar de almacenamiento. Bueno, si pudieras almacenar tanto oro, ¿cuánto dinero tendrías realmente? Adelante, Brent, enséñamelo otra vez. Mira todo eso, eso es real. Vamos, Brent, vamos a por ello. ¿Ves eso? Eso se llama la triple corona. Y esa es solo una de ellas, porque la mayoría de los papas las hacen así. Representa la triple autoridad del papa. Él gobierna en asuntos celestiales, algo que jamás debería decir. Él gobierna en asuntos temporales en la tierra. Ellos afirman que son dueños de la tierra y gobiernan en asuntos eclesiásticos de la iglesia. Se llama la triple corona. La mitra que llevan en la cabeza, y tienen un montón de ellas. Hay habitaciones llenas de ellas y están hechas de oro macizo. ¿Ves esas piedras ahí? Cariño, eso no es falso, eso es real. Son esmeraldas, rubíes y amatistas auténticos. Eso es real. Y si sabes algo de joyería, una de ellas, Stones, te comprará la casa. ¿Entiendes lo que digo? Sigue así, Brent. Sigue adelante. Ni siquiera estoy hablando de las pinturas que lo hicieron Rafael, Rembrandt y Leonardo da Vinci. Ni siquiera estoy hablando de la Capilla Sixtina. ¿Por qué? Porque eso no tiene precio. ¿Por qué no tiene precio? Brent, vamos, Brent o el equipo. ¿Qué más tienes? ¿Alguna otra elección? Muy bien, vamos a tener que ir al video musical con Brent. ¿Qué más tienes? Oh, sí. La Iglesia Católica es el mayor poder financiero, acumulador de riqueza y propietario de bienes que existe. Y la casa de Obed-Edom fue bendecida en gran manera. Y todo lo que le pertenecía por causa de la presencia del arca. Espera, ahora ministro. Solo me encuentro hablando hasta ahora de todo lo que poseen en la ciudad del Vaticano. ¿Cuáles son las propiedades que poseen? ¿Ves las iglesias en nuestra zona que ellos poseen?
¿Ves los edificios exquisitos que tienen? Nosotros luchamos por poner losetas de alfombra, ellos tienen pisos de mármol. Si pudieras, haz eso en Little Lafayette y en Sicilia. También en toda Sudamérica, en el continente africano, en China, así como en Canadá. Brent, ¿qué más tienes, Brent? Y si tienes mi pequeño video, voy a juntar algunas fotos porque tengo un libro físico. Y en este libro se mostraba toda la riqueza de esa iglesia. Se llama Vaticano. Brent, vuelve. Si no hay música, reinicia desde el principio. Tenemos que hacer esto bien. Tenemos que hacer esto bien. Sí, no podemos escuchar nada, pero veo la diapositiva. Sí, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Es el Vaticano? Mira lo limpio, mira el brillo, sí, estoy brillando. Mira la cadena. Ese no es lo que ellos hacen brillar. Mira el juguete, mira los números, eso no miente. Mira mi ojo, ves el esfuerzo, no lo puedo ocultar. Tiene que ser Dios. Tiene que ser. Pero bueno, ay, por el santísimo amor de Dios, Jesús. ¿Qué tiene que ser Jesús? No lo tenemos aquí, en este momento. Ay, por Dios mío, lo siento, no tenemos eso aquí. Jesús Dios. Es él, mira, sin tapas, ya, al ritmo. Me gradué en el 15, un verano sin dormir buscando al Señor. Hoy, las discográficas que buscaban y me reciben, estoy fuera de su alcance. Le compré a mi mamá un claxon y tiene las llaves, sin alquiler. Ahora mismo siento un miedo muy profundo de perderlo todo. Y me preocupa constantemente que todo lo que tengo desaparezca. Y en este libro se muestra la indumentaria oficial y real de los papas. Y toda su ropa está hecha completamente de oro puro y verdadero. El hilo es de oro, amigo. Este hilo está hecho de oro puro, amigo. Algunos de los diferentes cálices y objetos sagrados de los que suelen beber. Oro real con rubíes, diamantes y cosas así incrustadas. Eso es, ya sabes. Yo voy, no entendemos eso. Ves a los hebreos discutiendo entre ellos por zapatos y autos. Si ves a alguien en un auto de $60,000 y la gente piensa que alguien está robando algo, cuando han estado dando a una iglesia durante tanto tiempo que no lucha por ellos, que no los cuida y se dedica a comprar todo tipo de cosas diferentes. Bueno, tan solo uno de estos objetos probablemente podría pagar el coche lujoso, la casa y todo el guardarropa de algunos pastores, ¿ves? Pero esas cosas no las sueles ver. Mira eso, mira estos anillos, mira los diamantes sólidos en esta cosa de aquí. Ni siquiera sé si ustedes entienden la riqueza de esa manera. Pero son rápidos para hablar de nosotros, Ángel. Rápidos para hablar de mis pequeños zapatos que apenas cuestan $100. Serían rápidos. ¿Sabes a lo que me refiero? No, cuestan más de 100. Pero igual serían rápidos para hablar de mis zapatos. Mira, miles de millones. Mira esas cruces, amatista, perla sólida, oro, miles de millones. Mira la ropa, mira, por eso le puse ese toque especial. Mira el brillo, mira el anillo, por eso lo puse ahí. Mira eso. El jefe dijo, hemos estado brillando. Mira eso, mira eso. Te lo digo, mira los zapatos, mirar. Y se preocupaban por mi coche, dele. Pero ¿qué te pasa, negro? A menos que simplemente no puedas ver uno propio, que Dios te bendiga. Sí, no mirarán lo que tengo. Bueno, mira lo que tengo ahora, Carlos. Tengo varios negocios. ¿Entiendes lo que digo? La codicia, todo. Bueno, mira lo que tengo. ¿Ves cuando la gente ha estado entregando su dinero toda la vida? Consigue este libro. Si tienes la oportunidad, consigue esto. ¿Ves? Y no estoy odiando a ningún ángel. No estoy odiando, amigo. Te digo, no estoy odiando. Estoy a punto de decirte de dónde viene todo esto. Verás, no lo vamos a saber hasta que... Oh, espera.
No lo vamos a saber hasta que Dios realmente lo revele. Pero tengo la sospecha de que ahí es donde está esa arca, que ahí es donde están esas tablas, ¿ves? Y si realmente fueras de Dios, sacarías esas cosas y le mostrarías a la gente, mira, esto es lo que hizo Dios. Estos son los originales. Cada una de nuestras historias en esta Biblia es verdadera. Eso es lo que yo haría si las tuviera. Quizás ustedes vengan y vean la gloria de Dios. Vengan y vean que todas estas cosas son verdad, que hemos estado enseñando, que hemos estado compartiendo. Vean estos instrumentos datados por carbono. Miren las fechas en estas cosas. Pero ellos lo entierran y cosechan las bendiciones mientras nuestra gente sufre y nuestra gente pasa hambre. Dices, pastor, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que no vemos? Quizás ellos lo tengan. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en este mismo instante? El arca sagrada simplemente permanece allí, inmóvil, y continúa brindando su bendición. Se quedará así mientras decida que desea estar en ese lugar por su propia voluntad. Te lo digo con total sinceridad. Simplemente se queda ahí y bendice. Mientras, como quiere estar ahí. Y llega un momento y la dispensación de Dios. ¿Entiendes lo que digo? Cuando Dios hace lo suyo, donde las cosas cambian, es muy profundo, es muy profundo. Les tocó cuando era su temporada. Y en poco tiempo ya está sucediendo, ya está sucediendo. Se va a cansar de estar con ellos porque les va a decir el cambio. Así como cambió hacia ustedes, ahora está cambiando de regreso hacia ellos. Tienes que dejarme ir. Tienes que dejarme ir. El arca permanece y bendice solo a quienes quiere acompañar, solo a aquellos con quienes el Altísimo quiere estar. Y en Apocalipsis dice que en los últimos días el arca va a aparecer de nuevo. ¿No están listos? ¿No están listos? Así que en el primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 6, estamos enloqueciendo, Brian. Te digo, esta es la esencia de la adoración, justo aquí. Te lo digo, escucha, ese es el arca, hermano. En 1 Samuel 5, 6. Dios mío, ni siquiera lo tengo, Brent, pero si puedes buscarlo, Brent, trabajando duro, hermano, te lo digo. Estoy trabajando duro. Primera de Samuel 5, 6. Existe una famosa historia sobre el arca que se perdió en batalla por los hijos de Elí. Y así fue como los filisteos finalmente lograron apoderarse del arca de la alianza, ¿verdad? Y estos gentiles consiguieron el arca y se la llevaron, igual que lo hizo Tito. Pero la diferencia era que todavía era nuestro tiempo. El cambio no estaba ocurriendo, la tomaron demasiado pronto. La gloria aún no había pasado de nosotros. Samuel estaba apareciendo en escena. Claro, el arca no quería estar con ellos mientras Elí y los hijos de Elí estaban allí. Pero Samuel venía en esta escena. El arca permitió que los filisteos la capturaran, pero cuando llegó a su territorio no quiso quedarse allí. ¿Y qué fue lo que pasó? Y solo estoy personificando el arca, pero sabemos que es el Altísimo, quien no la quería muerta. No vamos a, está bien, no te pongas a discutir detalles conmigo ahora. Primera de Samuel 5:6, pero la mano del Señor fue pesada sobre los de Asdod y los destruyó. Y los hirió con tumores. Es algo relacionado con los intestinos. Puede que incluso fueran hemorroides. No sé exactamente qué era, pero no era nada cómodo. ¿De acuerdo? Incluso Asdod y sus alrededores. Y cuando Asdod vio que era así, estos son los filisteos. Dijeron, el arca sagrada del Dios de Israel ya no permanecerá con nosotros. El arca no se va a quedar en un lugar donde no quiere estar. ¿Entiende cuándo es momento de irse? Estos filisteos dicen, el arca de Dios no permanecerá con nosotros, porque su mano, la del Altísimo,
pesa sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan la historia de Dagón? Como cuando llevaron el arca a ese templo y la pusieron en el templo de Dagón. Y al día siguiente, cuando entraron, Dagón estaba postrado ante el arca. ¿Se acuerdan de eso? Entonces volvieron a levantar a Dagón y pusieron el arca allí. Y luego, a la mañana siguiente, vinieron. Dagón, la estatua del falso dios, estaba postrada ante el arca, con las manos y la cabeza cortadas. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Y entonces esta gente dice, hombre, tenemos que sacar el arca de aquí. Está dañando a nuestro pueblo. Y su mano pesa sobre Dagón, incluso sobre nuestro Dios. Versículo 8, Brent. Entonces enviaron y reunieron a todos los señores de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios, del Dios de Israel? Y les digo algo ahora mismo. Esto es lo que va a suceder en el mundo. Ya que estamos levantándonos de nuevo y a punto de tomar nuestro lugar legítimo otra vez. Absolutamente todo aquello que nos pertenecía en nuestro vínculo sagrado con nuestro Dios buscará la forma de regresar a nosotros. Y no estamos adorando el arca, no, pero nos pertenece. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque sabemos lo que simboliza el arca. Sabemos a quién representa el arca, a Dios. Y ese es el Dios Altísimo. ¿Ven? Pero hasta que la entregaron, fueron heridos, azotados, les dieron enfermedades. Estaban muriendo a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque el arca estaba lista para partir. Ahora mismo estoy en guerra en Italia. El arca está lista para partir. Wow, en serio te lo digo. Te lo digo. Y cuando esté listo para irse, hay que dejarlo ir. Y no intentes esconderlo en la Antártida ni en ningún otro lugar donde quieras meterlo. No va a importar. El arca quiere volver a casa. ¿Verás? Pero mira esto, mira esto. Los filisteos. Y ellos respondieron, dejemos el arca de Dios, del Dios de Israel. Serán llevados a Gat. Trasladaron el arca del Dios de Israel a Gat, una ciudad fortificada. Dicen que podría estar en Gat. Fuerte, lo vamos a esconder ahí. El arca estará bien allí. Y sucedió que después de que la llevaron de un lado a otro, la mano del Señor estuvo contra esa ciudad con una destrucción muy grande. Y él hirió a los hombres de esa ciudad, tanto a pequeños como a grandes, y tuvieron tumores. Y por eso creo que son tumores. Mira lo que dice, en sus partes secretas. Hombre, fue incómodo de verdad. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón, ya sabes, otra ciudad donde intentaban esconderla. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron diciendo, han traído el arca de Dios de Israel a nosotros, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Así que enviaron y reunieron a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron, devuelvan el arca de Dios de Israel y que regrese, mira esto, a su propio lugar, para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque hubo una destrucción mortal en toda la ciudad y la mano de Dios pesaba mucho allí. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad subió hasta los cielos. Y no sé, tal vez nunca tuvieron nada como Preparation H o algo así, pero les dolía, estaban sufriendo, ¿entiendes lo que digo? Y luego los golpeó con una enfermedad y muchos de ellos murieron, así que o estaban sufriendo o estaban muertos. No es muy diferente de algunas plagas que están ocurriendo en la tierra ahora mismo hasta que la humanidad se ponga bien con Dios, ¿sabes? Pero yo creo en mi espíritu, amén, que así como los filisteos, la tierra va a despertar y nos va a devolver todo lo que nos pertenece en nuestra historia. A menudo hablamos de reparaciones de parte de América desde el punto de vista material, pero llegará un momento en que nosotros como hebreos tendremos que recibir reparaciones de todos los artefactos espirituales que nos han sido quitados. Los vamos a recuperar, hermanos. Ahora, esta es la comprensión que debes tener.
Exactamente de la misma forma en que éramos una sola iglesia y absolutamente todos nuestros fieles daban y eran miembros de esa única iglesia, de esa única religión. Así es como funcionaba todo antes de nuestra gran caída. Y luego llegó la institución de la Iglesia Católica Romana. Ese término en latín, la transferencia del templo. Ellos lo tomaron. ¿Y adivinen qué? Durante 1000 años, la Iglesia Católica fue la única iglesia y todo fluía hacia ella. ¿Hay alguien que me escuche aquí adentro? Hasta que, tal como se relata en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, él arrancó con fuerza un candelero del gran candelabro y luchó valientemente contra todos ellos usando la espada de su boca. Y fue entonces cuando ocurrió la Reforma Protestante bajo Martín Lutero, ¿ves? Pero en este gran avivamiento que vamos a tener pronto, Señor, Sam, cuando Él nos ponga en orden como pueblo, estamos hablando de convertirnos en una sola entidad, tanto políticamente como económicamente. ¿Por qué no uno espiritualmente? ¿Por qué no tener una sola iglesia o una sola denominación? Un solo y fiel grupo de apóstoles que guíen a nuestro pueblo y puedan atender nuestras necesidades espirituales. Una sola voz. Que cuando ocurra cualquier acto de brutalidad en cualquier país del mundo, no solo en los Estados Unidos, mira esto, sino también en Liberia, en Nigeria, en Ghana, que tengamos una institución lo suficientemente grande, poderosa, rica y que esté llena del Espíritu Santo. Suficiente para levantarse y decir, no te atrevas a abusar de nuestro pueblo otra vez. ¿Ves? Es una institución tan sólida, fuerte y grande que pueda ir a los vecindarios donde hay desiertos alimentarios cuando Walmart o Super 1 no quieran estar ahí. Que la iglesia de los hebreos baje y diga, vamos a poner nuestra propia tienda, vamos a asegurar que nuestra gente coma, vamos a limpiar los sistemas de agua en nuestras ciudades y vamos a crear nuestras propias escuelas para educar a nuestro pueblo. ¿Te queda grande esta visión, hebreo? Es la visión de los romanos. Los romanos lo hicieron. Tienen sus iglesias, ellos tienen sus escuelas. ¿Es esta visión demasiado grande para ti? Que tengamos una entidad espiritual mundial que pueda plantar iglesias por todo el mundo y que no tengamos que llegar con instalaciones baratas, sino que podamos llegar con todo lo que necesitamos. ¿Eso es demasiado grande para ti? Ya ves, porque eso es lo que yo veo. Ese es el renacimiento que yo veo. Que no solo nos restauraría a medias, sino que nos restauraría por completo, hasta el final, todo el camino. Y esa emblemática sede del poder eclesiástico que posee la Iglesia romana debería ser restituida íntegramente a los legítimos herederos hebreos, aquellos que la poseían en comunión junto con Dios, tal como fue establecido desde el mismísimo principio. Te presento una visión, te presento una visión. Todos los que están escuchando, la iglesia los está llamando de vuelta porque en realidad no les importan. Aunque esta cosa, el coronavirus, está afectando a tu gente en mayor medida. Siento cada vez más que toca que nuestro pueblo salga de esas etiquetas. Eso no es para nosotros. Pues hagamos lo nuestro. Y apoyemos nuestras propias iglesias. Y cuidemos a nuestra propia gente. ¿Sabes cuánto poder trae la unidad? Si la Iglesia Católica pidiera un cambio en Estados Unidos, ¿qué tan rápido llegaría ese cambio? Con sus propiedades, empresas y bolsa de valores, su unidad trae dinero y el dinero trae poder. Podrían cambiar algo en un minuto.
¿Y si tuviéramos el poder eclesiástico y el dinero para hacer lo mismo? ¿Ves? ¿Por qué preferimos entregar lo que es nuestro a otras personas? ¿Qué necesito hacer, pastor? Mientras suena la música te lo voy a decir. ¿Qué necesito hacer, pastor? Salgan de en medio de ellos. Católicos romanos, salgan de en medio de... Todas esas grandes denominaciones caucásicas que son rápidas al decir que las vidas azules importan y que todas importan. No pueden ni decir que las vidas negras importan. Rápidos para ponerse su gorra maga y promover a Trump desde el púlpito. Pero jamás mencionaré a George Floyd ni a Breonna Taylor. Su temporada ha terminado. Ven a la iglesia de los hebreos. Venir.